No, sí. ¿Sí? Bueno, está bien. Ahí, sí. Buenos días, muchas gracias. Como mujer del derecho y 36 años de trabajo en el Poder Judicial, puedo decirles sin temor a equivocarme que el derecho penal ha fracasado definitivamente en su intento de evitar los abortos. Los números están a la vista. Las mujeres siguen abortando a pesar de la amenaza penal. Y esto se vincula necesariamente con la política criminal y en concreto con la función del derecho penal. La pregunta que tienen que hacerse quienes legislan es, siempre que quiere defenderse un bien, en este caso la vida prenatal, ¿es necesario hacerlo a través del derecho penal? En un Estado democrático, a diferencia de los estados autoritarios, el derecho penal es concebido como el último recurso del que hay que echar mano para proteger un bien jurídico. Solo cuando ese bien no puede resguardarse a través de otras políticas públicas, recién allí se justifica acudir al derecho penal, y únicamente si es una herramienta eficaz para mejorar el estado de cosas. Utilizar el derecho penal para que los embriones no deseados por la persona gestante lleguen a nacer está empíricamente probado que no funcionó, porque no se logró el objetivo, porque no disuadió a las mujeres y porque se produjo la muerte de miles de ellas o graves daños a su salud. Miren, las estadísticas de condena son ínfimas en relación con el número de abortos que se estiman por año en casi 450.000. El Registro Nacional de Reincidencia, en 2016, informa solo 3 condenas en la categoría aborto de la mujer propio consentido. Las denuncias que recibe en la Ciudad de Buenos Aires el fuero penal se archivan casi en su totalidad porque provienen de la violación del secreto profesional. Se trata de niñas o mujeres humildes, en su gran mayoría atendidas en los hospitales públicos con complicaciones derivadas de abortos inseguros. Y no se discute desde el plenario Natividad Frías de 1966 que una investigación penal no puede tener origen en una autoincriminación, como lo dijo también la Corte en 2010 en el caso Valdivieso. No es legítimo perseguir penalmente a quien solicita auxilio sanitario y ante la posibilidad de perder la vida cuenta todo. Por otro lado, mi experiencia judicial de escuchar a los colegas me permite asegurarles que los jueces y las juezas penales, salvo un sector minúsculo, no creen el derecho penal como política pública para evitar abortos. Y esta es posiblemente una de las tantas causas por las cuales no hay condenas. Porque son esos jueces y esas juezas penales quienes ven de cerca el fenómeno de las niñas o las mujeres pobres empujadas injustamente a la clandestinidad. Y creo que esto habla bien de buena parte del Poder Judicial y debería hacernos replantear el rol del Estado sobre este punto, para darnos cuenta que la persecución del aborto como política criminal lo único que provoca es violencia institucional desde el Estado hacia las mujeres, fundamentalmente hacia las más vulnerables en lo social y en lo económico. No hay peor ley que la que no se cumple, porque se deslegitiman las instituciones públicas. Salgamos aquí del derecho penal y pongamos todos los recursos posibles en las políticas educativas, sanitarias y de derechos humanos. El aborto es hoy un derecho para los casos de violación, riesgo a la vida, a la salud o atentado al pudor de una mujer con incapacidad mental, como lo dijo la Corte en el caso Fall en 2012. Así que los proyectos durante las primeras 14 semanas para la interrupción constituyen la ampliación de un derecho ya existente. Legalizar el aborto no viola el derecho a la vida que reconoce el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni el convenio ni la Convención sobre los Derechos del Niño. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han sido claros en los casos Baby Boy de 1981 y Artavia Murillo de 2012. Se suma que son numerosos los órganos de monitoreo que han indicado que Argentina tiene que garantizar el acceso al aborto no punible. Hemos sido condenados en 2011 por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el caso del MR, y además esos mismos órganos de monitoreo han recomendado a la Argentina que revise la legislación penal para evitar la criminalización de mujeres. Por otra parte, la declaración de Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño por la Ley 23.849 no vale como reserva, sino como una mera interpretación. Una interpretación que, por otro lado, se remonta a 1990, es decir,
antes del cambio de paradigma que significó en materia de derechos humanos la reforma constitucional de 1994. Un tiempo en el que ni siquiera había cupo ni paridad de género en el Congreso Nacional, hecho que restaría cierta legitimidad a la declaración por la ausencia de un número suficiente de mujeres legisladoras, 3,8% de diputadas y 8,3% de senadoras, había en 1990. La legalización del aborto es una condición necesaria para el ejercicio de los derechos humanos de niños y niñas reconocidos en varios tratados ratificados por Argentina, como la CEDAW, Belén do Pará. Y ningún país, de acuerdo a la Convención de Viena, puede invocar su legislación interna como excusa para no cumplirlos. Para comenzar, los Estados parte deben modificar los patrones socioculturales de conducta para eliminar los estereotipos de género, uno de los cuales está presente hoy aquí. Es el referido a que la mujer debe ser madre y cuidadora, ya que si decide no serlo, será estigmatizada por no ajustarse a los modelos del patriarcado. Me refiero también a los derechos sexuales y reproductivos, como el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos, el derecho al disfrute de la sexualidad, los derechos a la vida, a la salud, a la igualdad, especialmente de las mujeres más vulnerables, que las mujeres con recursos abortan de manera segura, ya sea porque acceden al misoprostol, avalado por la OMS, ya sea porque acceden a intervenciones en condiciones adecuadas, ya sea en Argentina, en Uruguay o en alguno de los más de 60 países del mundo donde el aborto es legal entre las 12 y las 24 semanas. Me refiero también al derecho a no ser víctimas de violencia institucional, ya que las mujeres jamás debemos ser sometidas a procesos penales ni obligadas a poner en riesgo nuestra vida, nuestra salud cuando necesitamos interrumpir un embarazo. También me refiero a los derechos económicos y sociales, porque como jueza de la Cámara del Trabajo, observo muchas mujeres que son despedidas y pierden sus ingresos cuando sus empleadores se enteran que están embarazadas y la legislación laboral las manda a su casa con una indemnización agravada. Las excluye del universo del trabajo y las recluye dentro del hogar para reproducir el estereotipo de madre cuidadora. Decía el catedrático Mir Puig, dime qué derecho penal tiene y te diré de qué país se trata. Aspiramos a un derecho penal con un Estado social y democrático, y como operadoras de las agencias judiciales no queremos que nuestra función se convierta en la criminalización de mujeres pobres que no tienen opción o en un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Muchas gracias.